Muy bienvenidos a todos, entonces ahora sí, y a los que están aquí detrás de la cámara, que se está filmando esta clase. Y la clase de hoy es el testimonio en Europa. Y está basado en el libro de Hechos 15, 36 al 18, 22, pero vamos a ver hasta dónde vamos a llegar, porque, bueno, es mucho el material. Habíamos visto la clase pasada con Martín, que luego de ese momento de tensión que hubo entre los cristianos judíos y los cristianos más de la comunidad pagana que se habían convertido, griega sería, llegaron a un acuerdo de no imponerle ninguna carga más que algunas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas, que se guarden de la inmoralidad sexual, y si se guardan de tales cosas harán bien. Y entonces, una vez despedidos, ellos descendieron de nuevo a Antioquía, y cuando habían reunido a la asamblea entregaron la carta, y al leerla se regocijaron a causa de estas palabras alentadoras. Judas y Silas, como también eran profetas, exhortaron a los hermanos con abundancia de palabras y los fortalecieron. Judas y Silas van desde Jerusalén hasta Antioquía con estas buenas noticias junto con Pablo y Bernabé. Y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a lo que los habían enviado. Y Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Y les recordamos más o menos para que ustedes tengan una idea. Antioquía está aquí, ¿no? Antioquía comienza a haber todo un mover. Digamos que casi toda la tarea misionera de Pablo se va a centrar desde este lugar. Y cuando empieza este tema de los judaizantes, el tema de la circuncisión, ellos van hasta Jerusalén. De Jerusalén hace este concilio en donde toman esta determinación que trae tanta paz, ¿no es cierto?, a los que se denominan cristianos gentiles, y vuelven con estas buenas noticias nuevamente a Antioquía. Y allí estamos para el comienzo de la lección de hoy, en este contexto. ¿Y qué pasa en este tiempo? ¿Qué estaban leyendo? ¿Hechos cuánto? Hechos 15, 28, leí a partir de ahí. No sé si vamos a ir leyendo todo en orden porque es muy larga la clase, pero todas algunas partes las voy a ir leyendo. Aquí en la palabra que yo tengo dice comienzo del segundo viaje misionero y dice así. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, recuerdan que Pablo y Bernabé fueron los que hicieron este primer viaje misionero, que está marcado con rojo, que se fueron para el lado de Chipre, porque Bernabé era de ahí, que hicieron todo este viaje hacia esta zona de Perge, de la Antioquía, pero la que es más arriba, la Iconio, Listra, Derbe, allí hubo de todo, hubo mucho atentado contra el apóstol Pablo, contra la forma de predicar. Bueno, fueron muy perseguidos, pero ellos dicen que volvieron contentos, vivieron milagros y estaban felices. Y estos dos misioneros, ¿qué les pasó? Pasó lo siguiente. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos ya a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Están aquí y ellos habían hecho todo este viaje desde acá y dice, vamos a volver. Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos, pero a Pablo le parecía bien no llevar consigo a quien se había apartado de ellos desde Panfilia y que no había ido con ellos a la obra. Perdónenme. Me olvidé de apagar. Nadie después te llama por ir clase.
Bueno, ahora sí. No sé cómo vamos a hacer con ese tiempo ahí. Lo cortan y lo arman. Muy bien, cosas que pasan. Entonces, ¿qué pasó? Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos, pero a Pablo le parecía bien no llevar consigo a quien se había apartado de ellos desde Panfilia. Recuerden que estamos allí en esta zona de Panfilia. A mí me había salido un chiste cuando toca el continente, cuando se empezaron a poner pesas las cosas. Cuando las cosas se empiezan a poner mal, Juan Marcos decide, que era el sobrino de Bernabé, decide retirarse. Surgió tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y luego recorría Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. ¿Cómo empieza entonces este segundo viaje misionero? Empieza con un desacuerdo. Pero Dios es Dios aún de los desacuerdos humanos, y Él se glorifica como quiere. Y me gustó que, bueno, el Señor de alguna manera es más testarudo que los hombres, porque se duplicó la tarea misionera. En vez de un viaje misionero hubo 2 viajes misioneros. Entonces, recordamos, ¿no es cierto?, el viaje de Pablo con Silas. Ahora va a ser en esta parte hacia arriba, ¿no es cierto?, Cilicia, y toda esta parte que visitan nuevamente. Y se le prolonga porque pasa algo muy hermoso aquí en Troas, que ahora lo vamos a ver, con un llamado a cruzar ya a la Europa. O sea, el Evangelio ya no es solamente algo de Jerusalén, Samaria, de la zona, digamos, esta de Asia Menor, ¿es esto? Sí. Asia Menor, sino que ahora nos vamos para las Europas. Sí. Una cosa que yo leí, Sí. que en la iglesia, digamos, como que oraron por, ¿cómo es? Por Pablo oraron, y faltó la oración del así la de Bernabé. Claro, Bernabé tiende a ir a Chipre porque él se acuerda que era de la zona de Chipre. Pero bueno, se siguió extendiendo la palabra. Pero sí. eso no lo dice, es porque Lucas, convengamos que cuando escribe Hechos, va siguiendo a Pablo porque era del equipo de Pablo. Bernabé, cuando se lleva al sobrino, lo que hace es discipularlo. Claro, acá. Y lo vuelve a su lugar de origen, Jerusalén, como para Juan Marcos era muy chocante todo, Era un jovencito de clase media judío que estaba viendo todo el mundo y de repente le estaba abriendo los ojos, pero no llegaba a hacer el clic. Lo llevó, le tuvo la paciencia que Pablo no le tenía porque había otra urgencia y otro llamado, y lo contactó de vuelta con Pedro, que era su pastor de origen, y por eso hoy tenemos el Evangelio de Marcos. Exactamente, de Marcos, que tiene desde su pluma, ¿no es cierto? Se considera que es el primer evangelio que se escribe, Marcos. Así que fíjense la importancia de este evangelio. ¿Qué podemos decir de este desacuerdo? Bueno, en el libro habrán visto un montón de posibilidades, lamentable, sí, podemos decir, este episodio, pero también nos habla de que somos humanos, de que estas cosas nos pasan, pero que en el tiempo no hay nada que con la ayuda de Dios se solucione, porque vemos que en el tiempo Pablo llega a decir que Marcos es útil para el ministerio. 15 años después. 15 años después él de alguna manera lo reconoce. Sí. Y entendemos como que las cosas, incluso Bernabé y Pablo no quedan lastimados, luego, ¿no es cierto?, tienen también Lo resuelven. proyectos en común. Sí. Entonces, lo que acá menciona que me parece interesante es que Lucas, el que escribe esta parte de Hechos, no tira ni para un lado ni para otro, ¿no? Sino que se mantiene neutral
no dándole la razón ni a Bernabé ni a Pablo, sino que bueno, cada uno tomará la respuesta que le parece. Yo lo que lo veo en dimensión de tiempo es que esto, más allá de lo humano, está el factor divino que termina acomodando todas las cosas para bien. De todas maneras, cuando lo cuenta, lo que explica es que los dos de alguna manera con sus argumentos tenían razón. Y los dos eran hombres santos. Y finalmente lo que más los une es el amor de Cristo, y todo eso pasa a convertirse en nada, ¿no? Pero tuvieron un desacuerdo importante. A mí me encanta cuando nos cuentan estas cosas de estos hombres tan santos, donde uno naturalmente los idealiza, y a mí se me hacía difícil pensar que hubiera un desacuerdo, porque fue un verdadero desacuerdo, fue grande, entre Bernabé y Pablo, ¿no? Y eran hombres, como nosotros. Claro, sí. Acá también aclara, ¿no?, de que quizás Bernabé podía ver y evaluar aspectos de la personalidad de este joven y posibilidades que se le escapaban a Pablo. De hecho, como hombre bueno, porque se nos había explicado en unos capítulos anteriores cómo Bernabé es hijo de consolación y esa forma de generosidad que él tenía, que no veía motivos para no llevarlo. Pero Pablo, la posición era más clara, más firme, porque la tarea por delante era muy difícil. Él sabía que le había costado este padecimiento. Él pensaba que no lo iba a poder sostener, Juan Marcos, porque iba a un lugar que era bastante complicado. Entonces, y entonces tenía duda de que podía afrontar tales desafíos. Y no obstante, pone acá, Pablo no parece quedar muy bien parado frente a la bondad, aceptación, comprensión y generosidad de Bernabé. Yo soy más del carácter de Bernabé, de que si me tengo que, digamos, que jugar, me juego más desde la misericordia, pero entiendo también que en todo lo que es trabajo y más el aprendizaje, acá Martín me está haciendo gestos, en su rol más de la tarea de misión, tiene que ser algo todo organizado, tiene que funcionar bien, entonces tenés que moverte también dentro de este esquema de Pablo, ¿no? Que se consideraba un poco rígido, tenía sus razones, ¿no? Por eso acá también dice personalidades diferentes. ¿Y en qué sentido? Bernabé parecía estar más orientado hacia las personas en su ministerio. Pablo estaba orientado hacia la tarea a llevar a cabo. Me parece bien, ¿no?, que tenga en claro hacia dónde iba a apuntar. Yo lo que pensaba, Nora, era que no nos olvidemos que Bernabé es el que lleva a Pablo, lo presenta, que fue realmente muy valiente en hacer eso, porque no nos olvidemos los antecedentes de Pablo. Sin embargo, Bernabé es el que lo lleva, el que le habla a los apóstoles, el que apuesta por él, ¿no? Acá también dice, Bernabé era idealista, Pablo era pragmático, o sea, bien, él apuntaba a lo práctico. No se puede decir lo que decía Valerian, de que uno era bueno y el otro era malo. Cada uno era como era y sirvió con fidelidad, porque cada uno realmente fue fiel en su llamado, en hacer lo que... Y también no somos todos iguales, y Dios nos usa también de acuerdo a cómo somos. Exactamente. Claro. Y esto dio frutos, ¿no? Porque, como decíamos antes, este desacuerdo fue superado para bien y se formaron este nuevo equipo misionero. Ahora, recordemos que el gran protagonista en el libro, de hecho, es el Espíritu Santo, que no es la acción de los hombres. Entonces, él es el estratega por excelencia y más allá de estas cosas va utilizando los movimientos de personas, ¿no?, sometidas al señorío de Cristo. Y no podemos negar que tanto Pablo como Bernabé, en esta tarea tremenda que hizo Bernabé, en este llamamiento tan transformador que tuvo Pablo, estaban llenos del Espíritu Santo para realizar esta tarea. Fue el factor humano, pero no podemos dudar que por atrás también estaba el Espíritu Santo. Fueron los hechos del Espíritu Santo que trajeron de alguna manera
esta apertura hacia nuevos rumbos, tanto en lo que respecta a Bernabé y tanto a la hora vamos a ver este segundo viaje misionero que se le abre la puerta a Europa. Muy bien, entonces tenemos un nuevo equipo misionero. El derrotero desde Antioquía hasta Cilicia seguramente pasó por Tarso, la ciudad natal de Pablo. Aquí comienza, ¿no es cierto?, el viaje. Tenemos en color lila, posiblemente haya ido por Tarso, y recorrían entonces reforzando las iglesias de esas zonas. Lo nuevo es que en Listra se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente llamada Eunice, pero de padre griego, probablemente convertida en el primer viaje de Pablo. Y la gente hablaba bien de él en su pueblo natal. Y Timoteo, ¿qué pasó? Pablo quiso llevárselo con él y se transformó en un asistente por excelencia. Como acompañante de Pablo. Lo más importante en esta etapa de viaje parece haber sido informar a las comunidades de fe sobre los acuerdos tomados en Jerusalén. Recuerdan estas buenas noticias de que no era necesario imponerle otra cosa más que ellos estuvieran, que hicieran el bien y que no se abstuvieran de algunas pequeñas cosas. O sea, él como que va llevando esta buena noticia a estas iglesias, las va confirmando y les va llevando esto, y eso traía mucha alegría y mucho alivio a los que se estaban convirtiendo, ¿no? Pablo tenía un corazón discipulador, es decir, quería fortalecer en la fe a los creyentes. Y por otro lado también nos habla de una nueva visión misionera, porque al mencionar la región de Frigia y Galacia, Lucas habla más en términos étnicos y lingüísticos que geográficos o políticos. Ahora se lo voy a explicar. Y la expresión se refiere a los límites no oficiales entre estos grupos étnicos. Recuerden que era Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y era todo un desafío llegar a nuevas etnias que estaban distribuidas en estos espacios en donde ellos visitan. Entonces, en esta visión misionera, no es tanto los lugares, sino estos espacios que se abrían también a nuevas formas de vida, nuevas culturas, y allí llegaba el Evangelio. Muy bien. Entonces tenemos la moderna Turquía, esta es la zona de Turquía. Tenemos, que más dice acá, Misia, que era una región étnica al noroeste de Asia Menor. Misia, bien ahí, casi en donde está la entradita esta del Mar Negro. Una zona montañosa con varias carreteras romanas, y las ciudades más importantes eran Troas, Aso, Pérgamo y Bitinia. Estas están todas sobre acá. Fíjense, Troas, acá dice Troade, pero es Troas. Es eso que ya la conocemos de la otra lección. Todas estas zonas, ellos recorren por esta zona. Era todo un nuevo desafío. Recuerden que en este primer viaje queda más en esta zona de Liconia, de Galia, ¿cómo era que decíamos? Galacia es la zona de arriba. Y Galacia, acá está, Galacia. Apenas ahí. Apenas toca Galacia y esta zona. Y ahora ya se están yendo para otro tipo de misión. Más tarde Pedro evangelizó esta región donde había muchas colonias judías. Y Troas, es llamativo, estaba a unos 6 kilómetros de la antigua Troya. ¿Se acuerdan la famosa Troya? Había sido fundada unos 400 años antes y permaneció como una ciudad libre griega hasta que los romanos la transformaron en colonia, y era el puerto de partida desde Misia a Macedonia. El Troas iban a la zona de Macedonia, que sería la Grecia actual. Lo ubican, ahí está
toda esta la zona Tigris. ¿Sí? Y este puerto era importantísimo porque cruzaba a la zona de lo que sería la actual Grecia. Y allí, estando en Troas, ¿qué pasa? Algo muy importante para la historia del cristianismo. Pablo tuvo una visión, y esta no fue la primera ni la única vez en que experimentó algo así. En la visión, un hombre de Macedonia, ¿cómo supo de dónde era? Pregunta, le hizo un desafío: pasa a Macedonia y ayúdanos. Muchos creen que este hombre era Lucas. La primera de las secciones de nosotros dice, pues parece que se sumó al grupo misionero aquí. Pero el desafío, más allá de no pensar en qué personaje era, el desafío era grande y específico, porque significaba llevar el Evangelio a Europa. Grecia estaba dividida en dos provincias romanas, Acaya, la parte del norte, y la parte del sur era Atenas, donde estaba Corinto. Acaya y la parte de Atenas, Corinto, que sería también la Esparta que teníamos antes, y Macedonia en el norte. ¿A qué ciudades tenemos? Tenemos Filipos, tenemos Tesalónica y Berea. Convencidos entonces, ellos estaban convencidos de que esto había sido una revelación del Espíritu Santo, y esto implica que todo lo que había ocurrido porque Dios los quería llevar a Macedonia. Dios quería que ellos cruzaran, ¿no? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ellos interpretaron que no tenían que quedarse en esta zona, por la cual tenían que quizás seguir evangelizando, haciendo mucha tarea misionera, sino que el desafío era esta nueva cultura, estos nuevos lugares. Dice, Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios, y la guía del Espíritu es siempre con este fin misionológico, ¿no? Siempre va a ser para que el Evangelio sea llevado a distintos lugares, a distintas culturas. Ese es el obrar del Espíritu Santo. Pero también dice, ¿no? Acá, que les fue prohibido por el Espíritu hablar en Asia. Claro. O sea que es como que ahí ya no tenían más nada que hacer. Claro, fue bien claro, porque quizás llegaron a este límite y dijimos, bueno, hasta el último de la tierra de Asia, ponele, de esta que se conocía como la Asia en ese momento, de Asia y Misia. Pero ahí el Señor le dice, no sigan para este lado, pasen acá y ayuden. Lo que pasa es que cuando es el Espíritu Santo el que te impulsa, es como que no podés volver atrás ni frenarte. Es decir, es esa dirección y ese objetivo. Y bueno, será que a mí me pasó en algún momento una cosa parecida, ¿no? Con algo que Dios había puesto en mi corazón y la llevé adelante, más allá de un montón de oposiciones que tuve en no tanto en la iglesia local, sino a nivel institucional. Sí, a veces uno no tiene toda la claridad y el entorno no ayuda, pero bueno, son momentos específicos cuando Dios de alguna manera te revela, te termina revelando, ¿no? Y leo la parte bíblica para, como recién decía María Laura, atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero ellos la atravesaron, pero es como que les fue prohibido. Y cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas, y por la noche se les mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y en cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir. Ahí ya ven, pasa al procuramos. Entonces ahí se interpreta que ya está Lucas. Salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Y esta es la parte que sigue.
Zarpamos pues de Troas y fuimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia. Y pasamos algunos días en aquella ciudad. Y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablábamos con las mujeres o a las mujeres que se habían reunido. Entonces escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizadas, nos rogó diciendo: ya que han juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense, y nos obligó a hacerlo. Y aconteció que mientras íbamos al lugar de oración nos dio el encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, lo cual producía gran ganancia a sus amos. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, nos gritaba diciendo, bueno, y aquí viene todo este relato, ¿no es cierto?, de cómo de alguna manera el poder de Dios se manifiesta, quitando ese espíritu de adivinación de esta mujer. Y ahí también surgen los problemas, porque cuando los amos ven que se le había fumado la ganancia, tomaron preso a Pablo y a Sila y los arrastraron a la plaza ante las autoridades, y al presentarlos ante los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos, y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarles con varas, y después de golpearles con muchos azotes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Y cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo, ¿no? Y aquí viene ese pasaje tan precioso de cómo ellos están orando, están cantando, y viene un terremoto y hay liberación y el carcelero despierta, ve semejante movimiento y se estaba a punto de matar, pero Pablo le dice que no se haga ningún mal, que estaban todos allí, y el carcelero le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Que ver la manifestación del Señor en un lugar tan distante, ¿no es cierto?, en una situación tan límite. Sin embargo, ahora ellos oraban y cantaban, y además del carcelero se convirtieron un montón más. Exactamente, ¿no? Entonces vemos el poder de Dios manifestado en salvación. Y señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Y ahí viene la palabra del Señor a ellos, a todos los que están en la casa, son bautizados. Y claro, cuando se hizo de día, los magistrados enviaron al oficial a decirle: suelta a esos hombres. Y el carcelero comunicó a Pablo estas palabras: los magistrados han enviado orden de que sean puestos en libertad. Ahora pues, salgan y váyanse en paz. Leo este relato para que entendamos. Ellos están aquí en Filipos y suceden todas estas cosas, la conversión de Lidia, este tema de que, bueno, por la cuestión de esta divina, o que tenía el espíritu de adivinación, los pone presos, pero viene semejante liberación. Pero hay liberación también, les autorizan a retirarse, y allí dejan toda esta movida de Filipos, pero que trajo tanto fruto espiritual, ¿no? Porque realmente hubo... Ese es el germen de la iglesia, Filipos. A los que después les escribe Pablo, los filipenses son eso. Esa es la iglesia. Lo más probable es que haya arrancado ahí, en la misma cárcel. Claro, exacto. Que no era, para tener una idea, no era una cárcel, digamos, era una cárcel romana, pero no pertenecía era un contratista del Estado, el carcelero. Por eso él dice, cuando pasa el terremoto, dice: quédate tranquilo que no se fue nadie, porque cada uno de esos presos, el Estado romano le pagaba por tenerlos, manos, lo que fuera. Él tenía el espacio,
métalo ahí, porque no tenían donde tener, era ese el sentido. Entonces, nadie se fue. Entonces, el hombre no sabía qué estaba pasando, lo más loco que nadie se vio a la cara. Pero fíjense cómo se manifiesta a través de todos estos relatos, y Lucas recalca, ¿no?, que estos apóstoles eran siervos del Dios Altísimo, o sea, que no eran simples hombres, que estaban al servicio de Dios. Por otro lado, declaraba a quién servían esos apóstoles, al Dios, a ese Dios Altísimo, y se refiere a ese ser supremo, el Dios que es más grande que ningún otro Dios. Ellos, claro, en todas estas zonas de tanto paganismo, ellos tienen que siempre reforzar que el Dios que ellos traen y presentan es un Dios está mucho más allá de los otros dioses. Y constantemente en todas las prédicas vemos que se recalca esto, ¿no? ¿Qué otra cosa? Estoy tratando de resumir un poco porque hay mucho. Del carcelero de Filipo ya vimos. Con esta resolución final de la situación legal de Pablo. Y fíjense que incluso las autoridades actuaron mal porque Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, y si ellos hubieran querido podrían haber... Pero después les pidieron disculpas, parece, Sí, porque Pablo ahí dijo, atención acá, y después las autoridades se disculparon con ellos. Dice, los magistrados se asustaron al saber de la condición legal de los apóstoles, porque los dos eran romanos, y se presentaron ante ellos para disculparse. Los escoltaron fuera de la cárcel y les pidieron que se fueran de la ciudad. Y los apóstoles fueron a la casa de Lidia, donde ya se congregaba la nueva iglesia en Filipo, lo que decía Martín, y se despidieron de los hermanos. Y años más tarde, Pablo recordaría este episodio en 1 Tesalonicenses 2:2. Hay muchos pasajes que después en otras cartas lo vuelve a repetir. Muy bien, ¿no? Estas conversiones tan preciosas de este lugar. Dejamos atrás Filipos y nos vamos a Tesalónica, ¿no? Aquí estamos en Tesalónica y ahora nos mudamos de territorio. Desde Filipo, el equipo misionero, Pablo, Silas y Timoteo, tomaron por el camino ignaciano hacia el oeste. Pasaron por Anfípolis, sobre el Citrimón, antiguamente un punto estratégico importante de la frontera tracio-macedónica. A un día de camino estaba Polonia, por donde también pasaron, y antes de llegar a Tesalónica, la actual Salónica, la ciudad más importante de Macedonia, esta ciudad tesalónica que está ubicada aquí, a ver, acá, ¿ves? Justo ahí donde parece como que hay una manito más chica y después hay una mano más grande. Donde está la manito más chica, allí. Esta ciudad recibió su nombre de Casandro, quien la fundó en el 315 a.C. Fíjense que ciudad bastante histórica, ¿no? Y Tesalónica era el nombre de su esposa. ¿Qué tal? Es un nombre de mujer. Era una hermanastra de Alejandro el Grande. Aparentemente los tres misioneros pasaron una noche en Anfípolis y otra en Apolonia, pero en Tesalónica se quedaron por más tiempo, y por su importancia Tesalónica requería un trabajo evangelizador más intensivo, al igual que Filipo. O sea, ahí vamos a desmenuzar un poco lo que pasó en Tesalónica. El relato está en el capítulo 17, 1 al 9. Atravesaron, toda esa zona, donde siempre Pablo tenía esta estrategia de visitar primero las sinagogas de los judíos, y dice, atravesaron esta zona, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos, y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y él decía, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Y algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas. Un gran número de los griegos piadosos
y no pocas de las mujeres principales. Fíjense cómo Lucas siempre hace énfasis de que la primera iglesia estaba formada de hombres y mujeres creyentes, ¿no? Y le daba ese espacio. Entonces, ¿qué pasó? Cuando no son los romanos, los judíos se pusieron celosos y tomaron de la calle a algunos hombres perversos y formando una turba, un piquete, alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿No? Qué hermoso esto. Ojalá todos pudieran decir, ¿no? En este mundo que está tan atravesado por la locura, la violencia, que los cristianos también lleguemos a todos esos espacios. Y Jasón les ha recibido, y todos estos actúan en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. El pueblo y los gobernadores se perturbaron al oír estas cosas, pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y allí, esto es una de las partecitas, ¿qué les pasó? ¿No? Se quedan en Tesalónica. Como Pablo siempre acostumbraba, visitó la sinagoga local. Hay dos posibles interpretaciones. Puede ser que sea un hábito de Pablo, que tenía ese hábito de ir todos los sábados a la sinagoga, o puede ser una estrategia misionera, ¿no? Porque también está el tema acá desarrollado de cómo hay distintas estrategias para cada lugar. Exacto. La cuestión es que durante 3 sábados consecutivos el apóstol discutió con ellos. Para él el tiempo era de un valor incalculable y no debía perderse sino redimirse. Este misionero no iba a quedarse 3 semanas en un lugar sin hacer nada. Este misionero no, toda tarea requiere de tiempo y debemos ser sabios en dedicarlo y administrarlo bien. Durante este tiempo, Pablo expuso las escrituras del Antiguo Testamento. Siempre recuerden que trabajaba primero la palabra del Antiguo Testamento con los judíos en un ámbito de sinagoga. Y después, de allí, recogía adeptos. Y después iba a las plazas, iba a los espacios culturales y predicaba, y ahí también, la pesca de los amigos. Así formaba la iglesia. Entonces, en este momento notamos, ¿no es cierto?, de cómo él exaltó a Jesús, pero todo esto trajo problemas con respecto a los celos de estos judíos. Siempre aparecen las situaciones humanas. Más allá de esto vamos a eliminarlo, porque ya lo hemos visto, del Mesías sufriente. Lo de las mujeres en el progreso del Evangelio también. La acusación contra Jasón. Bueno, acá explicamos quién era Jasón, ¿no? El primero en ser atacado fue Jasón, a quien arrastraron junto a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad. Jasón, ¿quién era? Era un anfitrión del apóstol Pablo, ¿no? Él estaba, Pablo estaba alojado con Jasón. Posiblemente dice aquí que se había convertido en la sinagoga en uno de esos momentos en que él estaba. El nombre Jasón es griego, pero muchos judíos de nombre Josué lo adoptaban como propio. La acusación contra Jasón fue por haber alojado a subversivos que han trastornado el mundo entero y que actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey. Jasón y los demás hermanos quedaron libres por el pago de una fianza. Y esta es la última vez que se menciona a este creyente, si bien Pablo parece referirse a él en el incidente en 1 Tesalonicenses 1:6. Bueno, ustedes después buscan todos estos textos porque no tenemos tiempo de leerlo todo. Pasamos a Berea ahora. En el capítulo 17, versículo 10 al 15. ¿Qué pasó allí? Entonces, sin demora, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea,
Y al llegar allí entraron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las Escrituras para verificar si estas cosas eran así. En consecuencia, creyeron muchos de ellos, y también de las mujeres griegas, distinguidas, y de los hombres, no pocos. Pero, siempre hay un pero en estos parajes, pero cuando supieron los judíos de Tesalónica que la palabra de Dios era anunciada por Pablo en Berea, fueron allá para incitar y perturbar a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron salir inmediatamente a Pablo para que se fuera hasta el mar, mientras Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes para Silas y Timoteo de que fueran a reunirse con él, lo más pronto posible partieron de regreso, ¿no? Entonces, recuerden que estamos muy cerca de un lugar de otro, aquí está Berea, y muy cerquita se enteraron, corrió la bolilla, y aparecieron los que habían hecho problemas en Tesalónica, hicieron problemas en Berea. Pero fíjense que cuando la palabra habla de multitudes, quiere decir que estaba produciendo un fruto grande la prédica del apóstol Pablo allí en ese lugar. No era poca cosa. Pero bueno, siempre vienen estos episodios en donde quieren frenar el avance del Evangelio, pero no lo logran, ¿no? Porque sabemos que contra viento y marea quedó establecido el Evangelio en todos esos lugares. Perdón, sí. Acá que no tiene que ver con el trabajo en sí, pero lo interesante también es que ellos cuando escucharon escudriñaban las Escrituras para sí. comprobar que lo que le estaban predicando era qué importante, sí. ¿no? Que lo que sea que nosotros escuchemos lo pasemos por el filtro. Amén. En Berea, estas personas tenían esta principal característica que dice María Laura. Es decir, Pablo hablaba y ellos verificaban Que eso sea cierto. tal cual, ¿no? Una característica importante. Sí, claro. Parece que no. Y estos eran judíos. Pablo estaba hablándole a judíos en una sinagoga en Berea. ¿Sí? O sea, porque a veces uno lo dice y suena, aún más ahora en estos tiempos que todo es ofensivo. Los judíos lo perseguían. No, era un sector radicalizado de gente que veía por algún motivo perturbado su cubo, pero toda esta gente era distinta, es decir, a ver, vamos a ver, claro. Entendían bien, después podían creer o no, pero era decir, no, sentémonos, vos me estás contando algo que va más allá de eso. Esta era gente, digamos, buena, que bien entendida. Exacto. Sí, siempre se dice, ¿no? Que, bueno, una frase de Pedro Gilabert, que los cristianos no tenemos que ser esponjas, tenemos que ser filtros, ¿no? Porque no es cuestión de absorber todo, también tenemos que saber filtrar distintos mensajes que nos llegan. Bueno, y un poco estos hermanos de allí de Berea siempre se predica en este aspecto, ¿no? De examinarlo todo, pero de retener lo bueno, ¿no? Esto está bueno. ¿Qué pasó en Atenas? En Atenas, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro del alma, que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Claro, se habrá quedado haciendo turismo mientras llegaban. No, porque decían que él estaba de paso, Sí. que la idea no era hacer nada específico ahí, pero no pudo con su fe. Y discutía también, como era su tarea cotidiana, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y todos los días en la plaza mayor, la sinagoga y con los que concurrían allí. Y algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece ser predicador de divinidades extranjeras, pues les anunciaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Y ellos le tomaron y le llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significa esto. Y todos los atenienses y los forasteros que vivían allí
no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: hombres de Atenas, bueno, y allí viene esto del le predica a ese Dios no conocido que estaba allí. Este es el Dios, habla desde que es Dios creador, y acá vamos a ver algunos puntitos. Este es el Dios que hizo el mundo, de uno solo he hecho toda la raza de los hombres, para que busquen a Dios, son linaje de Dios. Por eso Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, pero manda a todos a que se arrepientan. Un precioso mensaje evangelístico. Pero, ¿qué pasó? Pero, cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban. ¿Se acuerdan que siempre hubo esto de los fariseos y los saduceos, que los saduceos no creían en la resurrección? Bueno, dice, te diremos acerca de esto en otra ocasión. Así que fue que Pablo salió del medio de ellos, pero algunos hombres, pero también lo positivo, tal pero lo negativo, pero tal pero lo positivo, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron, y entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ella. Bueno, aquí el libro nos comenta, ¿no es cierto?, que era un lugar en donde se convocaba para filosofar, pero no, nadie pensaba en una transformación que esta filosofía produjera en el estilo de vida. Era estar allí hablando, conversando de las novedades, como dice aquí, pero no para otro fin. Pero allí Pablo aprovecha y le da para que tengan toda la cantidad de este mensaje que él les propone, a tal punto que lo invitan a ir al Areópago, ¿no? La expresión Areópago significa la colina de Ares, el dios de la guerra, y en los días dorados de Atenas era como un foro filosófico de la ciudad. Y allí Pablo tuvo esta oportunidad de dirigir su palabra a personas paganas, que lamentablemente solo tenían curiosidad intelectual. Procuraban revivir el glorioso pasado intelectual de Atenas, pero no podían distinguir entre el conocimiento humano y la sabiduría divina que venía desde la revelación. Por eso, esa curiosidad era muy limitada, y cuando ya Pablo se incursiona un poco más en este Dios que él anunciaba, allí comienza un poco a ponerle distancia. Dice, ¿quién era el Dios que anunciaba Pablo? Eso está lindo para repasarlo. Hay puntos teológicos en este argumento. Primero, Dios es el creador, en la página 329. Dios es el creador, lo digo rápido, después ustedes lo profundizan. Le habla de un Dios creador, les habla de un Dios que es infinito, que no puede habitar en esos templos construidos por hombres. Dios es omnipotente y autosuficiente, no así los dioses de los griegos, ¿no es cierto? Cuarto, Dios es el dador de vida. Nos habla de un amor de Dios por la humanidad. Quinto, Dios es universal, porque Él creó una sola humanidad y creó todas las naciones. La humanidad es una y solidaria. Claro, la gente, estos filósofos escuchaban esto y era muy fuerte lo que les estaba, ¿no? Han recibido de su creador el mismo mandato de multiplicarse y llenar la tierra. Sexto, Dios es el Señor de la humanidad y de su historia, porque Él determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Séptimo, Dios puede ser conocido por todos. Y dice que si se lo busca sinceramente, y aún, aunque lo busquemos, aunque sea a tientas, como tocando, sintiendo, como quien busca algo en medio de la oscuridad o la confusión, uno lo puede hallar, si lo busca sinceramente. Dios es inmanente. Pablo cita aquí a dos poetas de la lengua griega. Esto es interesante porque explica acá el autor que Pablo se había formado con una muy buena educación en Tarso,
y había estudiado literatura y retórica griega. Entonces cita algunas frases de algunos pensadores, no los vamos a leer para no que se nos vaya el tiempo, pero enfatiza en algunas situaciones de un Dios inmanente. Noveno, Dios es espíritu y la idolatría no sirve para reconocerlo y adorarlo. Dios es un Dios perdonador, que esto es un aspecto sorprendente de la misericordia de Dios. ¿Cuáles son los resultados entonces de todo este tremendo llamamiento de Pablo a que se arrepientan, de que es el tiempo, de que Dios perdona? Bueno, fueron resultados diversos, como encontramos en casi todas las ciudades que hemos visto. Gente que cree, que se suma, y otros que rechazan. Pero de esta recorrida de Pablo por Atenas, que encontramos a Dionisio, que se convierte, que era un asistente frecuente a esas discusiones del Areópago, también a Dámaris, que tiene que haber sido también una mujer de alto rango o extranjera para estar presente en ese lugar del Areópago. Y en la cultura y la sociedad griega, bueno, habla siempre de la mujer. Muy bien, pasamos a otro recorrido, en Corinto. No sé cuánto tiempo nos queda. Y estamos en I4. ¿Cuánto nos sería? Y media menos 25. Todavía tenemos un poquito más para nuestro Corinto, 18. Acá son 18 versículos para leer, no los voy a leer todos. ¿Dónde estamos en Corinto? Acá, ya en la parte esta de la mano más grande, ahí está Corinto. Y dice acá, partió de Atenas, fue a Corinto, y habiendo hallado un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién llegado de Italia con Priscila, su mujer, Pablo acudió a ellos, y como eran del mismo oficio, ¿qué oficio tenía? Hacían bien, ¿no? Permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Se suman entonces, siempre cuando Silas y Timoteo llegan a Macedonia, Pablo se dedicaba exclusivamente a la exposición de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos le contradecían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo: la sangre de ustedes sea sobre su cabeza, yo soy limpio. De aquí en adelante iré a los gentiles. ¿Cómo se nota esa personalidad fuerte, no? Pero bueno, él notaba este rechazo de los judíos a aceptar el mensaje y se va a predicarle a los gentiles. Allí conoce a un hombre Tito Justo, que era temeroso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Lo risueño es que estaba pegada a la sinagoga, la casa de este pagano, pero que tenía cierta inclinación a recibir la palabra. Pero qué interesante que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios que oían, creían y eran bautizados. Y entonces el Señor le dijo a Pablo de noche por medio de una visión: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿No? Qué hermoso. Muy linda la palabra y poder aplicarla a las misiones actuales, de saber que el Señor tiene mucho pueblo en un lugar a donde un misionero va con un corazón dispuesto a servir y que Dios ya tiene preparado. No siempre va a ser color de rosa, pero siempre vamos a pasar la red y vamos a tener ese fruto de vida en aquellos que han determinado ser salvos, ¿no? Y fíjense qué interesante que Pablo se queda allí por 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Es como que él responde
a esta certeza que Dios le da de que él se ocupe de predicar, de que Dios iba a estar con él, que lo iba a cuidar, y él se queda allí. Siendo Galión procónsul Acaya, los judíos de común acuerdo, el pero, ¿no?, se levantan, lo llevan al tribunal, que, bueno, siempre con falsos argumentos. Galión allí se interviene. Si se tratara, dice, persuade a los hombres, lo leo porque queda más claro, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y cuando Pablo iba a abrir la boca, Galión dijo a los judíos: si te tratara de algún agravio, de un crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo les toleraría. Pero ya que se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su ley, véanlo ustedes mismos, yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los expulsó del tribunal. Entonces todos tomaron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y le golpeaban delante del tribunal, y a Galión ninguna de estas cosas le importaba. Pero Pablo, habiéndose detenido allí muchos días más, se despidió de los hermanos e iba navegando hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila, y allí comienza el regreso a Antioquía de Siria, ¿no? Pero tenemos este episodio entonces en este lugar en donde vemos que él se queda, pues tiene libertad de predicar el Evangelio, y esta decisión de Galión de no darle mucha importancia a el esquema de que los judíos generalmente le traían oposición, lo anima a quedarse, hasta que llega este momento en donde se despide de los hermanos. Dice que, a ver, ¿qué podemos rescatar de acá? Era una ciudad antigua con 2 puertos, el Egidio Adriático, se encontraba en la ruta que ligaba a Roma con el este, contaba con mucha población de distintos lugares del mundo y era famosa por los juegos sísmicos, una ciudad de mucho movimiento. Pero también dice acá, que esto no lo sabía, era notoria por su maldad. El verbo eurinterar se refería a cometer todo tipo de excesos. ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribe a los corintios, a la iglesia, después, la carta de primera, acá es Corintios, segunda Corintios, siempre le frena algunos excesos que ellos cometían, pero bueno, un poco influido por toda esta cultura, ¿no? Siento que figura acá. Entonces, todo esto nos presenta un cuadro interesante de la vida de Pablo en esta conclusión casi de este segundo viaje misionero, ¿no? Y dice, nos presentan a Pablo como un cristiano, me gustó y lo subrayé, peregrino, pragmático, predicador, persistente, productivo y perseverante. Resume todo lo que vimos en esta forma de definirlo, ¿no? Y lo pensaba para mí, ¿no? En esta tarea de ser misionera en el lugar donde Dios me pone, si me siento así, peregrina, en el sentido que estoy de paso, que puedo estar sirviendo tanto aquí como en cualquier otro lugar que yo vaya, sea por circunstancia que me voy, por ejemplo, a ser misionera allá, o que decido, como con Betty hicimos hace unos años, irme a Chaco a trabajar, a estar misionando con los wichís allá. Con los bueno, lo mismo. Ah, no, los wichís no, los ponen igual que los tobos y los wichís. ¿Pero fuiste? Sí, fuimos con toda una brigada de mujeres de acá de la iglesia. Ay, qué bueno. Sí. Pero ser misionera tanto acá como allá, peregrina, pragmática, es decir, práctica, ¿no? No volada, no allá, tan espiritualoide que no me muevo en lo cotidiano. Predicadora, que utilice siempre para dar un mensaje, vieron cómo Pablo daba para que tengan todo. Persistente, ¿no? Ser persistente en esto, no dejar de anunciar. Productiva.
que todo produzca, que produzca fruto, no solamente en mí, en muchos otros, y que crezca, que corra el Evangelio y la buena noticia, y perseverante. Entonces estas son virtudes que todas las que estamos todos y todos, virtudes que tenemos que desarrollar, tomando este ejemplo. Y acá lo desarrolla, después ustedes lo leen cada puntito, pero ya no nos queda mucho tiempo, porque nos queda mirar el final, cómo es el regreso a Antioquía. Entonces ahí encontramos que Pablo deja, ¿no es cierto?, la ciudad. Allí había conocido a Aquila y a Priscila, dos compañeros de trabajo, muy capacitados ellos en el conocimiento. A Priscila se le dice que en la forma de escribir es como que ella fuera también una ministra de la palabra, o sea, no era la esposa era también ella una conocedora de la palabra y discipulaba, instruía, bueno, eso es muy interesante. Y siempre fue muy importante el quehacer femenino en cada iglesia que se fue abriendo. Pero acá se destaca, se destaca el tema de que las mujeres tenían tal vez más compromiso, más predisposición a poder tomar la palabra y trabajaban en eso. Bien, por supuesto. Entonces, después del episodio de Galión, aprovechó Pablo la oportunidad y finalmente de quedarse, pero finalmente sale de Corintio porque ¿qué quería? Quería visitar Siria y Palestina. Nos ubicamos de nuevo, esta es la zona de Siria y Palestina es donde está Jerusalén. ¿Está? Él quería estar en esta zona y recuerden que ahí a la vueltita de esta zona ya estaba Tarso, de donde él nació, o sea que toda esta zona para él era muy conocida. Él tenía intenciones de pegar la vuelta y estar por esta zona. Entonces, junto con Aquila y Priscila, navegaron atravesando el mar Egeo. Este es el mar Egeo. Primero atraviesan el mar Egeo y después vendrían circunvalando así la costa, porque no había esos buques como hay, esos transatlánticos. Y el grupo arribó a Éfeso. Éfeso, ¿se acuerdan que era una zona muy importante? En donde, regreso, acá, también en lo que sería la Turquía moderna, allí. Una ciudad muy pujante, con mucho comercio, ahí estaba una de las bibliotecas más grandes de toda la zona, muy linda la zona de esta, todo. En Éfeso, les cuento desde la experiencia, ¿no? Estaba un templo gigantesco a la diosa Diana, que actualmente quedó una sola columna de ese templo, pero lo lindo es que está la columna esa como en un valle abajo quedó, como un símbolo de esa idolatría, y en la parte alta está construido un templo bastante antiguo, no de esa época por supuesto, que consideran que fue el lugar donde Juan, el apóstol Juan, tenía su iglesia, sus congregaciones, visitaba y ministraba por todas estas zonas. Muy lindo, porque más allá de ver la destrucción de lo pagano, que haya quedado intacto ese templo, y se ven también donde se bautizaban. Y entender que, bueno, el Evangelio siguió adelante, ¿no? Y el apóstol Juan, que vivió casi hasta los 90 años, sabemos, como él continúa la tarea misionera, ¿no? No queda con Pablo solamente, ¿no? Sino que esos lugares después siguen siendo visitados y ministrados y la iglesia se va fortaleciendo. Bueno, eso es algo aparte que es lo que yo experimenté. Muy bien. En este pasaje, arriban a Éfeso, desde donde Pablo siguió viaje a Cesarea, que ya estamos más en la zona esta, donde está Cesarea, acá, ya está bien cerquita de Jerusalén, porque él quería aparentemente pasar las fiestas allí.
Y de allí entonces, ¿qué pasa? Las fiestas. Pablo acá, otros quedan en otro lado, recién vuelve a Antioquía, donde empezó el segundo viaje misionero. ¿Está? Y cerramos ya con algunos otros datos que tengamos acá. Continuó hasta Jerusalén para finalmente llegar a Antioquía. ¿Y cuánto había estado afuera? 2 años. 2 años atrás había comenzado su segundo viaje misionero. Y en este pasaje que hemos estudiado, todos estos capítulos, Lucas nos describe a vuelo de pájaro un viaje que debe haber tomado varias semanas a lo largo de más de 1700 kilómetros. Sin embargo, el texto quizás no abunda en todos los detalles que nos gustaría conocer. Apenas menciona algunos puntos, algunos personajes, algunas situaciones, pero se cierra con esta alegría de saber, cuando tampoco da muchos detalles de cuando él vuelve a Antioquía. En el otro relato sí dice que estaban todos más alegres, pero bueno, en esto como que Pablo con todos sus cuenta, ¿no es cierto?, todas las cosas que habían ocurrido en el camino. Seguramente en el camino ocurrieron cosas maravillosas. No obstante, hay elementos en estos versículos cuya consideración resulta de interés, particularmente en 2 cosas: lo que hace a la relación de Pablo con sus amigos y colaboradores, y también podemos sacar mucho de la estrategia que él llevaba a cabo. Entonces, aprendemos esto, ¿no?, de cómo se trabaja en equipo. Eso nos viene bien para todo el que le gusta las misiones, ¿no? No es una persona sola que se manda, se van respaldando, uno queda, el otro viaja, uno queda como discipulador, se van cubriendo, uno se queda y espera que llegue el otro, después el otro se queda y Pablo se va. Se conocen, hay encuentros relacionales importantísimos como el de Aquila y Priscila, y son útiles para el ministerio. Y también podemos interpretar estrategias, que cuando empezamos a analizar el libro de Hechos, que es el libro del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, del poder del Espíritu, encontramos muchísimas estrategias para tomar desde una cultura, desde una lengua, de cómo llegar, cómo hablar, cómo interpretar lo que está pasando allí. Y también la validación de Dios para ellos, ¿no? Porque en cuántos pasajes vemos que Dios habla, ¿no?, directamente: no temas, habla, no calles, yo estoy contigo, nadie pondrá la mano sobre ti, ¿no? Entonces eso nos da la certeza de que en esta gran misión que tenemos, de expandirnos, porque esto fue un momento especial que se expandió a toda Europa el Evangelio. En estos grandes desafíos Dios está, Dios interviene, Dios utiliza equipos, Dios nos da estrategias y Él se ocupa, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo se ocupa de extender el Evangelio y las buenas noticias. Amén. Bueno, espero que les sea de bendición. Tienen mucho más material, fuimos haciéndolo un poquito rápido, ¿no? Pero qué tremenda es la gracia y el poder de Dios que se manifiesta, ¿no?, en la salvación de todo, ¿no? No hay barreras. El Señor no tiene ningún tipo de barrera cultural, ni lingüística, ni geográfica. Él la quiere en su amor abarcar a todos. Y para eso está la iglesia, para llegar con las buenas noticias a todos los lugares. Dios les bendiga. Gracias. Nos encontraremos en la próxima clase.